pero no sale bien. Dentro de las patologías neurológicas que nosotros podemos tener, lo que son las cefaleas. Cefaleas comúnmente, como se conoce en el común, hablar de las personas con dolor de cabeza, ¿sí? Recordar que el dolor de cabeza o las cefaleas como tal son un motivo de consulta frecuente en el área de neurología. Y nosotros tenemos que ver algunas características como tal, que esto no va a ser una enfermedad como sí, pero sí puede ser síntomas de otras patologías y que tenemos que nosotros ir estudiando en la paciente. Entonces, la idea es saber que cuando un paciente se va por dolor de cabeza a un servicio a la consulta, nosotros podamos tener herramientas que nos van a orientar a llegar al diagnóstico, ¿sí? Porque más que nadie, cualquiera de nosotros en algún momento ya sufrió este tipo de dolor. Que tenemos que ver ciertas características que son importantes en la hora de estudiar al paciente, ¿sí? Más que nada, sabemos que es un síntoma, no una enfermedad como tal, y que puede aparecer en muchas patologías. Desde una gripe se puede acompañar de dolor de cabeza hasta unas lesiones tumorales o pacientes con accidentes cerebrovasculares también que pueden manifestarse con esta sintomatología. Y de ahí que va justamente que pueden ser síntomas de cuadro benigno o llegar también a ser un síntoma de una enfermedad grave que puede poner en riesgo la vida del paciente, ¿sí? Como ya dijimos, es un síntoma neurológico frecuente, generalmente es uno de los motivos de consultas principales en el servicio y que puede padecer más del 80% de la población en algún momento ya se acompañó de esta sintomatología. Dentro de la sintomatología, cuando nosotros hablamos del por qué uno tiene dolor de cabeza o se manifiesta esto, muchas veces es por la activación de ciertos receptores que son nociceptivos dentro de lo que es afecta a los pares craneales y de por sí uno puede tener síntomas como el dolor. Generalmente el paciente puede tener sensibilidad al cuero cabelludo. Generalmente también sabemos nosotros que las arterias tienen terminaciones nerviosas y de por sí generalmente esas ramas, ya sea de la carótida o los senos venosos, pueden manifestar esta sintomatología. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que evaluar cuando nuestro paciente nos dice que le duele la cabeza? ¿Cómo nosotros tenemos que hacer el interrogatorio de un paciente con dolor de cabeza? ¿Qué es lo que le deberíamos de preguntar? El tiempo, la frecuencia, después, ¿qué nos importa también? ¿Cómo es el dolor? El dolor. Hay una diferencia en la localización. Sí. Es importante la localización. ¿Cómo le preguntaría a Gabriel la localización del paciente? ¿Cómo le haría el interrogatorio? Yo soy tu paciente y yo te digo, ¿sabes qué, doctor Gabriel? Vengo porque tengo dolor de cabeza frecuente. ¿Quiénes son las características? ¿Cómo vamos a hacer el interrogatorio entonces? La intensidad y también hacia dónde más o menos Eso el es dolor. localización. Acuérdense que usted con un dedo le tiene que pedir al paciente que le diga dónde es lo que le duele, porque acuérdense que el cráneo tiene sus regiones, región frontal, región temporal, región occipital. Todas las porciones nos puede orientar hacia un origen probable. Entonces, generalmente pedir con un dedo que nos apunte cómo, dónde está localizada la región frontal y si es unilateral o es todo el cráneo que le duele al paciente. Si es holocraneal, significa que generalmente el paciente te va a decir lo que parece que me aprieta toda la cabeza, o te va a mostrar no solamente cuando me agacho me duele, o generalmente siento como algo pulsátil del lado derecho o del lado izquierdo. Entonces, la localización es importante tener en cuenta. La intensidad también es importante porque ustedes se van a consultar cuando tienen un dolor de cabeza. En general, ¿qué hacemos primero? Nos automedicamos, tomamos ibuprofeno, paracetamol, ketorolac, lo que tenga la compañera o lo que haya por ahí que podamos tomar como analgésico. Generalmente el motivo de consulta de la cefalea siempre ya es cuando es muy constante, el dolor es muy intenso y no mejora con analgésico. Entonces,
siempre tenemos que preguntarnos eso. No es normal que nuestros pacientes vayan y consulten por un dolor de cabeza de rutina. Entonces, cuando ya se va a la consulta, nosotros tenemos que investigar como corresponde cuáles son las características de ese dolor para poder encaminar al paciente y tener en cuenta hacia dónde vamos a apuntar para la etiología, ¿sí? Entonces, siempre tener en cuenta que vamos a evaluar la localización, que puede ser unilateral, bilateral, región frontal, región occipital, el tipo de dolor. El paciente te va a decir, parece que siento que algo está pulsando dentro de mi cabeza, o que es como si fuera un ruido que tengo, o es punzante, es explosivo. La intensidad, si es una cefalea leve y se ve con analgésico, generalmente el paciente no se va a ir a consultar, va a tomar algún AINE o algún antiinflamatorio y va a mejorar. Si es intensa o moderada, son generalmente los pacientes que acuden a los servicios, ¿sí? La duración también es importante. Una cefalea que lleva un episodio prolongado, tenemos que investigar siempre, ¿sí? Los factores desencadenantes. Ahí entra muchísimos factores que nosotros tenemos que investigar en el paciente. Si está relacionado al estrés, al ayuno, generalmente si hay ruidos fuertes, si hay cambios posturales que también pueden empeorar el dolor, y los síntomas asociados. Eso sí que es fundamental para que nosotros podamos llegar a un diagnóstico y detectar generalmente los casos graves de un motivo de consulta. Entonces, si la cefalea se acompaña de náuseas, vómitos, fotofobia, fonofobia, lagrimeo o congestión nasal. La fotofobia, ustedes ya saben que es las luces que pueden molestarle al paciente o los sonidos que pueden ir viendo. Entonces, hacer un interrogatorio bien evaluado en lo que el paciente nos va a decir. Porque generalmente nuestros pacientes acuden y decimos, es un dolor de cabeza. No, tenemos que sacar ese pensamiento. Si es que ya se va a consultar, es porque la molestia es más de lo habitual. Entonces, tener en cuenta que tenemos que hacer un interrogatorio dirigido. Tiempo de evolución, siempre es importante también ver si es mayor a 3 meses o si es generalmente una cefalea aguda, porque ahí dependiendo de eso nosotros podemos diferenciar si es una cefalea primaria o si es una cefalea secundaria que se puede relacionar justamente a un proceso expansivo, una masa tumoral que esté comprimiendo el cerebro y que puede ir manifestando estos síntomas, ¿sí? La edad también es frecuente. No es lo mismo una persona joven que un adulto mayor, donde nosotros ya sabemos que la estructura anatómica de los vasos, por ejemplo, van cambiando. Entonces, la edad de inicio es muy importante, porque cuando nos viene un dolor de cabeza intenso en un paciente de 65 años, que se acompaña de vómito y que tiene una alteración neurológica en un déficit motor, que es lo primero que yo voy a pensar. Sí. Un ACV, un accidente cerebrovascular. ¿Qué es la característica? ¿Qué tipo de ACV es el ACV que se relaciona con la cefalea intensa? La hemorragia, o el hemorrágico. La hemorragia, eso dar una idea, es el dolor de cabeza que es intenso y es agudo. El paciente de la nada te dice, ¿sabes qué? No puedo ni siquiera moverme, y que tiene síntomas acompañantes, empieza a vomitar y puede tener un déficit motor. A veces el paciente posterior a la cefalea empieza a convulsionar o a tener otros síntomas. Entonces, la edad del paciente es súper importante para nosotros, para que nosotros podamos sospechar. Eso no significa que la persona joven no pueda tener, solo que es más frecuente nada más en la edad mayores a 65 años, ¿sí? Ya sabemos las características del dolor y los factores desencadenantes que nosotros podemos ir viendo y los síntomas acompañantes. Generalmente nosotros a un paciente que llega con dolor de cabeza le vamos a examinar qué es lo que nosotros tendríamos que examinar a un paciente que nos dice que tiene dolor de cabeza. Que nosotros le vamos a... ¿Qué examen físico es fundamental en ellos? Toma de la presión arterial. Después, ¿qué vamos a hacer? Signos vitales entre la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación del paciente. Yo siempre les digo tocar el llenado capilar, está todo bien. ¿Cómo nosotros exploramos neurológicamente a un paciente con dolor de cabeza?
¿Cómo les parece que tenemos que hacer? ¿Ah? Vamos a mirar a los ojos, Fabián. ¿Y qué vas a hacer con esos ojos? Uno siempre tendrá una linternita. Nosotros tenemos que evaluar la pupila, la reacción pupilar de ese paciente y tenemos que ver qué dice uno de los síntomas, si se acompaña o no de fotofobia. El paciente que no puede ni mirar la luz, este tiene fotofobia. Solamente de esa manera yo me voy a ir viendo. Otro es mirar si nos acompaña de nistagmo. Nistagmo es un movimiento involuntario del ojo, que puede ser cuando yo le pongo el dedo al paciente y le pido que haga un seguimiento vertical y horizontal, y vertical, el paciente puede quedar después con movimientos a nivel del ojo. Entonces, para si hay nistagmos, ¿qué otra cosa nos importaría? Si yo puedo asociar que la cefalea venga de una sinusitis, que haría en el rostro del paciente? Tengo que tocar los senos paranasales. Tengo que hacer que el paciente agache la cabeza y ver si con el movimiento o la presión no hay más dolor. Entonces al examen físico ya estoy sacando lo que no tiene y si hay algo le voy a ir agregando a ese motivo de consulta, ¿sí? Y algo muy importante y que para la vida ustedes no se van a equivocar, porque hoy vamos a hablar también del síndrome meningio, es evaluar al paciente acostado. Vamos a primero tomar los signos vitales, vamos a mirar la pupila, vamos a ver si no hay nistagmo, vamos a pedirle al paciente que movilice la cabeza y después de eso le vamos a pedir que el paciente se acueste. Una vez que nosotros le acostamos en la camilla, ¿qué sería lo importante de evaluar? Que pueda tener el paciente, puede tener una rigidez de nuca. La rigidez de nuca es el dolor que el paciente tiene y parece que está duro el cuello y no puede movilizar. Eso es un signo súper importante porque nos habla de que hay un síndrome meningio asociado. Entonces ese dolor de cabeza no es solamente por estrés o por otro motivo. Entonces el examen físico me orienta demasiado hacia lo que yo pueda pensar en ese paciente. Y si yo sospecho de un déficit neurológico, ¿cómo voy a hacer? Cuando yo digo paciente tiene cefalea, hipertensión y tiene déficit neurológico o alteración neurológica, ¿cuáles son los signos que yo tengo que buscar en un paciente? Si yo sospecho una ACV, ¿qué puede tener el paciente con ACV? Asimetría. Asimetría es uno de ellos que al mirar también yo me voy a dar cuenta. Después, pérdida de la fuerza. Pérdida de la fuerza. ¿la qué? Pérdida de la fuerza. Pérdida de la fuerza. ¿Y cómo yo me doy cuenta si mi paciente tiene pérdida de la fuerza? Y le puedes si levantan los Bueno, brazos. acá está la compañera. Entonces yo le voy a evaluar a mi paciente, le voy a pedir que me apriete la mano. Eso es, ahí yo ya diferencio, ya que uno va a estar con más fuerza, otro con menos fuerza. Después que le digo al paciente que levante la mano, el lado afectado en adelante cae. Porque no todos tienen asimetría. Cuando es un ACV o un AIT que es transitorio, a veces el paciente tiene ya es poco la funcionalidad alterada que va a tener, ¿sí? O a veces la marcha está alterada. Entonces yo tengo que preguntarle al paciente que camine, qué es lo que tiene. Y algo que se le acompaña mucho a la cefalea, a veces el paciente dice tengo dolor de cabeza y tengo mareo. El mareo viene de los vértigos. Yo tengo que ver si mi vértigo es de origen central o si es de origen periférico. Entonces, ¿qué le digo al paciente? Que cierre los ojos y que trate de caminar. Y así ya luego va a estar todo desequilibrado muchas veces. Entonces, siempre si hay vértigos que acompañan y eso también se ve con nistagmo que puede aparecer. Y al mover la cabeza, alguno te va a decir, siento que tengo ganas de vomitar o tengo náuseas. Entonces, no es que el paciente tiene dolor de cabeza y yo le digo, toma diclofenac y vení cuando te pueda con esto. Tengo que hacer un examen físico y ustedes ya tienen que tener en cuenta cuáles son las características de ese examen físico que vamos a hacer. La parte de controlar la presión, vamos a ver la fuerza muscular del paciente, si no hay alteración de la marcha y si no tiene que otra. Aparte de perder la fuerza que puede perder el paciente, la sensibilidad. Entonces siempre tocar los miembros, o sea, pedirle al paciente que cierre los ojos y ver si no hay pérdida de la sensibilidad. Si yo le estoy tocando, ¿qué tipo de sensibilidad es? Táctil. Porque acuérdense que hay al dolor, al calor y generalmente la táctil es lo que podemos hacer en un examen físico. Después ya vienen todos los mecanismos que tenemos que ir
físico que nosotros vamos a ir viendo. Justamente ahí dice hipertensión arterial, que se puede ir estudiando feocromocitoma. Generalmente el feocromocitoma es causa de una hipertensión secundaria, donde están afectadas las catecolaminas, ¿sí? Aparte de lo que yo le pueda hacer al examen físico, que dijimos que vamos a mirar con una linterna si hay reacción pupilar, ¿qué otra cosa yo puedo hacer a grandes rasgos? Primero mirar cómo están las pupilas, si son simétricas, si son asimétricas. Eso es lo que yo puedo ver al examen físico. Si hay apertura ocular espontánea, si yo le digo al paciente abrir los ojos, cerrar y hace todo bien, genial. Y acá nos habla del fondo de ojo. El fondo de ojo yo tengo que tener un oftalmoscopio que es especial, donde ¿qué es lo que yo voy a ver en el fondo de ojo? Yo ya voy a mirar la vascularización, o sea, los vasos de ese paciente, donde puede haber una dilatación, generalmente puede haber lesiones o microhemorragias. Entonces, el fondo de ojo no hacemos en general en el servicio de salud de la consulta. ¿A quiénes lo enviamos? Al oftalmólogo, donde a veces le dan la pupila y es más fácil ver. Pero por lo menos si nosotros llegamos a hacer la reacción pupilar y mirar que no esté asimétrico o como esté, es importante, ¿sí? Porque una de las características de la cefalea es también el uso de sustancias ilícitas, que son las drogas, que son generalmente, que producen a nivel del sistema nervioso central, producen una excitabilidad. Y a veces podemos ver las pupilas dilatadas o las pupilas que están asimétricas. Entonces siempre es importante mirar, por más que abra y cierra, cómo están sus pupilas, porque de acuerdo a eso yo puedo pensar, este puede tener una intoxicación por algún tipo de droga o algo que me haga sospechar de esa característica. Y importantísimo es la presencia de pulso venoso para descartar hipertensión. Entonces las características de los pulsos y ver si el paciente tiene también irritación yugular y todo lo que pueda venir, tengo que ir buscando. Generalmente cuando nosotros vamos a hablar de estudios complementarios, vamos a hablar de qué tipo de cefalea yo puedo pedir un estudio de imagen. Justamente está la tomografía computarizada o la resonancia. Generalmente, ¿en qué tipo de dolor de cabeza puedo pedir? En la que se desencadena por esfuerzo, el que es de inicio súbito, el que tiene focalidad, que yo puedo pensar en un accidente cerebrovascular, generalmente el que no responde al tratamiento y generalmente la velocidad de sedimentación globular está normal a nivel de laboratorio, ¿sí? Y ir viendo también que pueden haber otros estudios que yo puedo solicitar. Dentro de ello está la punción lumbar, que va a depender de las características, la exploración oftalmológica para ver si no hay justamente asociados a un glaucoma, y ir viendo características, por ejemplo, de sinusitis u otitis, que tenemos que también evaluar la sintomatología que va teniendo el paciente, y ir evaluando la región maxilofacial. Todo eso es a modo general. Después nosotros vamos a ver que las cefaleas en general se pueden clasificar en primarias y en secundarias. ¿Cuáles son las características de las cefaleas primarias? Que no tienen una causa orgánica detectable, sino una enfermedad en sí misma. Y la secundaria, que ya sabemos que hay otra patología que te está produciendo. Dentro de las cefaleas primarias nosotros vamos a encontrar tres que son las más descritas y las más frecuentes, vamos a decir. Dentro de esta está la tensional. ¿Qué es la característica de la cefalea tensional? Es la que es más prevalente en la mayoría de los casos, hasta en el 70% de la población. Es el tipo de cefalea que cualquiera de nosotros pudo haber ya tenido en algún momento. ¿Cómo es la característica de una cefalea tensional? Dice que el dolor es bilateral, o sea que toda la cabeza le va a doler al paciente. La intensidad va de leve a moderada y generalmente el paciente siente como si fuera que tiene una banda apretada sobre la cabeza. ¿Cuántos días puede durar? Puede durar de 30 minutos hasta 7 días el dolor. Entonces tenemos que ir evaluando el tiempo también que tiene el paciente, y que generalmente no se acompaña de otros síntomas como náuseas, vómitos, sensibilidad del cuero cabelludo,
el paciente generalmente tiene un desencadenante, es el que todos tenemos antes de un examen, después de un examen, porque Paraguay va a jugar, porque Paraguay no ganó o lo que sea. Tenemos un estrés que puede desencadenar la mala postura, la fatiga y la ansiedad. Esto es algo muy importante porque todos mis alumnos del internado están con ansiedad y fatiga y con dolores. Cada semana presentan un reposo por dolor de cabeza intensa. Entonces, son situaciones donde el paciente tiene que tener justamente factores desencadenantes. El que no está durmiendo, el que hizo guardia y no comió bien, el que hizo una recorrida hasta las 12 y después ya a las 2 tenía que hacer la curación del paciente y no le dio tiempo. Esos son factores desencadenantes que nosotros tenemos que ir viendo. Y más que nada en el día a día, este tipo de cefalea es más frecuente en nosotras las mujeres, que somos hormonales. Entonces, tenemos que estudiar un poquitito a este tipo de cefalea y ir viendo las características para poder también darle un tratamiento adecuado al paciente. Porque no me sirve de nada yo darle analgésico fuertísimo a mi paciente, pero su desencadenante es el estrés. No me va a servir mucho el tratamiento, va a calmar, deja de tomar y va a volver el dolor. Por eso que a nosotros sí nos importa saber cómo va nuestro paciente, tiene hijos, no tiene hijos, trabaja, tiene marido que le ayuda, cómo es su rutina, porque todo eso es importante para este tipo de dolor, ¿sí? La característica ya dijimos que es opresivo, generalmente no es pulsátil y que no se acompaña de ninguno de esos síntomas, no empeora con el ejercicio, ¿sí? Generalmente cuando yo le hago un examen físico a una cefalea tensional no voy a encontrar nistagmo, no voy a encontrar vértigo, el paciente tiene un examen físico normal. Siempre situaciones o episodios de estrés que pueden desencadenar, ¿sí? Generalmente el tratamiento se hace si yo le hago una buena anamnesis al paciente. Y la buena anamnesis es, como les digo, preguntarle todo lo que puede influir a una cefalea tensional. Desde si trabaja, no trabaja, cuántos hijos tiene, si duerme mínimamente 6 horas, todo eso importa, ¿sí? Y muy importante es que nosotros ya diagnostiquemos si está relacionado a una ansiedad o una depresión, porque ahí le vamos a encaminar a nuestro paciente en el lugar donde corresponde, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar analgésico, le va a decir, va a tomar ibuprofeno, que ya habrá lo tomado y le va a decir, esa doctora me dio solamente ibuprofeno, o si no nos dicen solamente paracetamol me dio. Pero las guías generalmente nos dicen que este tipo de dolor mejora con AINES comunes, o sea, se puede pasar el dolor con este tipo de analgésico. Solamente que yo le tengo que dar la importancia de haber hecho un interrogatorio correcto. ¿Y qué es decir? ¿Sabes qué? Tu cefalea puede ser encadenado por este episodio que vos estás atravesando. Lo ideal es que te vayas con la psicóloga, la psiquiatra o lo que ustedes quieran mandarle, o hacer terapia de yoga, todo lo que a ustedes les pueda servir al paciente. Porque si vos no le decís eso, te va a venir la siguiente semana. Y te va a venir la siguiente semana. Y después ya vas a decir, Dios mío, esa no me deja loca. Pero porque no le estamos encaminando como corresponde. Nosotros como médicos tenemos que tener la capacidad de saber decirle al paciente, ¿sabes qué? Tu diagnóstico es una cefalea tensional, pero necesitas ayuda para poder manejarlo. Porque eso no hacemos. ¿De qué es lo que se quedan los pacientes? No me solucionó mi problema. Me dio solamente paracetamol y me mandó a la casa. Porque no le hablamos de esto, y esto está escrito en las guías que está relacionado al estrés, a la ansiedad, a la depresión, que si yo no trato esa causa de base, mi dolor nunca va a mejorar. Entonces, como yo les digo, el paciente tiene dolores del alma, que a veces nosotros no vamos a poder manejar, pero encaminémosle a quien por lo menos le va a orientar, si no estamos capacitados, ¿sí? Porque generalmente tiene que mejorar con el cetamol o el AINE que vos le estás dando, porque eso es lo que nos describe, ¿sí? Tener generalmente asociado a otros tipos de trastornos como la ansiedad o la depresión, y si mi paciente no va a tener recursos para irse, generalmente se inicia amitriptilina, que es un medicamento ansiolítico, antidepresivo, y que muchas veces cuando en los servicios públicos no tenemos acceso, se le inicia y los pacientes mejoran, se sienten diferentes y ya no vienen a consultar por ese motivo. Entonces, tener en cuenta que en la cefalea tensional el tratamiento es analgésicos comunes y el manejo es sin pedir estudios adicionales. ¿Por qué? Porque no se tendría que acompañar
acompañar de síntomas subjetivos como lo que tenemos, ¿sí? Eso es un algoritmo de manejo, dependiendo si es tratamiento sintomático, y también se puede dar, cuando es crónica, un tratamiento profiláctico para el paciente, ¿sí? El otro tipo de dolor que nosotros comúnmente encontramos es la migraña, que también es un tipo de dolor frecuente en la población en general y más frecuente ya en las mujeres. Nosotras las mujeres tenemos esas características. No sé si alguien de acá tiene algún antecedente de migraña. ¿Cómo es la característica del dolor por migraña? Generalmente es unilateral. La cefalea dijimos que era tensional, era toda la cabeza. Este le duele la mitad, como se dice, ¿sí? Es pulsátil y puede ir de moderada a intensa. El paciente migrañoso sí o sí nos aparece en la urgencia. Entonces, cuando ya los síntomas no son manejados por él, puede durar de 4 a 72 horas. Generalmente esto sí empeora con la actividad física. El paciente suele acompañarse de náuseas, vómitos, fotofobia y fonofobia, ¿sí? El paciente que es migrañoso quiere estar generalmente sin escuchar ruidos, aislado y en un ambiente, vamos a decirle, sin tantos ruidos. Y hay una variante de la migraña que es importante, porque a veces el paciente se va a la urgencia y nos dice: voy a tener mi crisis de migraña, quiero que me haga ya mi analgésico. Y como médico así, no va a querer ponerle. Entonces, ¿qué es lo que ellos tienen? Esta crisis o variante de aura, donde ellos ya perciben o saben cuándo van a tener su crisis de dolor. Entonces, esa crisis migrañosa se puede acompañar justamente por luces, generalmente destellos luminosos. Algunos tienen percepción de dolores no comunes, vamos a decirle. Es como si fuera que el paciente epiléptico ya sabe cuándo va a convulsionar. Entonces, ellos generalmente en un cierto porcentaje tienen estas características. Es uno de los motivos de consulta frecuente también. ¿Por qué? Porque lo que la migraña sí o sí tenemos que saber manejar y encaminar al paciente. Porque es una de las patologías donde se ve que más ausencia laboral produce. Entonces, el que está en fase de migraña no va a poder venir a rendir, no se va a poder ir a trabajar, no va a rendir socialmente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que hay la población en general depende de su trabajo, entonces va a tener que hacerle una constancia donde justifique eso. Y eso implica toda una parte legal otra vez para el personal de salud. Entonces, pacientes con migraña tienen que tener un diagnóstico médico evaluado y tienen que tener un seguimiento. ¿Por qué? Porque ellos pueden tener su fase de crisis. Y la fase de crisis, ¿cómo se acompaña? Dijimos dolor intenso, puede tener vómito y socialmente no me importa mucho. Esa es la realidad del paciente con migraña. Entonces, tener en cuenta eso. Y generalmente predomina en las etapas reproductivas, o sea, en personas que son generalmente, están mujeres más aún en la etapa reproductiva y que trabajan. Dentro de ella ahí dice que más del 50% tiene antecedentes familiares directos, entonces tenemos que preguntarle antecedentes familiares. Y lo que está malo es que mi mamá es migrañosa, a mí me duele la cabeza y yo tomo el mismo remedio porque yo soy. Eso hay que sacar también. ¿Por qué? Porque hay otras causas que nosotros tenemos que siempre hacer diagnósticos diferenciales para no hacer un manejo errado en ese paciente. Entonces, las características que tenemos que ir viendo, que ya puede aparecer desde la infancia a la adolescencia. Muchas veces los pacientes son jóvenes, menores de 30 años, un 80% ya va a tener su primer episodio. Generalmente puede ir desde un episodio por mes hasta 3 o 4 episodios en un mes. Y para eso se le hace al paciente un cuestionario de las veces que tuvo su crisis, porque de acuerdo a eso nosotros tenemos que hacer un tratamiento de mantenimiento. Así como el EPOC tiene en fase de crisis y tiene un tratamiento de mantenimiento, la migraña también tiene este tipo de tratamiento, ¿sí? Puede ir
en un 50% de un dolor hemicraneal, o también en algunos casos puede ser bilateral, ¿sí? Es pulsátil, puede ser sordo-opresivo, moderado, y recordar que empeora con el ejercicio y los cambios posturales. Entonces, el que es migrañoso tiene que estar en un lugar quietito. Tiene sus 3 fases de ataque, que generalmente es la premonitora, donde el paciente ya sabe ya que va a tener sus síntomas, fase de cefalea, y posdromo, que generalmente el paciente va a tener como un agotamiento que puede ir deteriorando su calidad de vida. El paciente puede tener destellos brillosos, se puede desencadenar por una tensión emocional, clima furioso, y algo muy frecuente que tienen los pacientes migrañosos es que empeora con el alcohol y la falta de calidad de sueño. Por eso muchos médicos que sufren de esto no pueden, por ejemplo, hacer horas de actividad, vamos a decir, laboral nocturna, pero ellos tienen que tener por eso un diagnóstico definitivo para que se puedan tomar las medidas generales. El paciente puede tener fotofobia, sonofobia, ya dijimos que generalmente puede tener vómitos, cambio de mal humor, bostezo, retención de líquidos, que son las fases generalmente prodrómicas de ese paciente. Las características o clases de la migraña, nuestro libro nos habla de migraña con aura, y generalmente algunas migrañas que se puedan acompañar de alteraciones visuales, o también puede haber una presencia de focalidad que es la basilar. Si yo tengo un dolor de cabeza y tengo una focalidad, ¿qué es lo que voy a pensar primero? Voy a pensar en un accidente cerebrovascular. Por eso que este tipo de migrañas son diagnósticos diferenciales en el paciente, porque son menos, pero pueden aparecer. El paciente puede tener una diplopía, es como visión doble. Puede haber destello luminoso, parestesia, y lo importante es que es un 10% realmente diferente, ¿sí? Se puede acompañar de síntomas retinianos, oftalmoplejía, aura y infarto migrañoso, donde puede haber una focalidad neurológica asociada, ¿sí? Dentro de la etiología de la migraña, generalmente se habla que hay una alteración de un gen también, que hoy en día que va liberando ciertas sustancias, y esa sustancia va produciendo una excitabilidad a nivel cerebral, y se activa el sistema trigémino vascular, que va a producir el final común, que es la dilatación y la inflamación de los vasos a nivel cerebral, ¿sí? Entonces es todo un componente otra vez que se tiene que ir estudiando al paciente, y entonces la fisiopatología final común de este dolor es la inflamación, ¿sí? Por eso que puede tener un periodo generalmente elevado del dolor. Hay una vasodilatación periférica, y esto produce los nociceptores y puede ocurrir una inflamación. Dentro de lo que es el manejo, tenemos que ver factores desencadenantes, el estrés, los cambios atmosféricos, ciclos menstruales en las mujeres, evitar alimentos copiosos. Algo muy importante también tener en cuenta los pacientes que tienen migraña son los fármacos anambulatorios. Hay, como yo les dije siempre, en nuestro país estamos en tendencia a la automedicación. Nunca hay una consulta previa para usar este tipo de fármacos. Entonces, lo ideal siempre es tratar de consultar, porque cada fármaco no es lo mismo para cada mujer. Cada mujer puede tener diferentes maneras de desencadenar, y muchos de ellos se ven justamente después de utilizar este tipo de fármacos. Puede mejorar con analgésicos comunes, pero generalmente tiene tratamiento a largo plazo, que dependiendo de qué nosotros vamos a ir viendo el grado de incapacidad de estos pacientes, que se le hace un cuestionario, y de acuerdo a eso se puede hacer un diagnóstico. El tratamiento se basa en ejercicio, dieta, sueño, evitar el alcohol, el estrés, todo lo lindo de la vida, pero la calidad de vida de nuestros pacientes no es lo mismo. Entonces, sí importa que nosotros le hagamos una buena anamnesia al paciente. ¿Por qué? Porque a veces son retirados de su trabajo o no consiguen trabajo justamente por esta enfermedad que parece que no es
muy grave, pero le da mala calidad de vida al paciente. Entonces tenemos que hacerle un buen seguimiento a este tipo de pacientes, ¿sí? Generalmente ellos pueden tener crisis agudas, donde pueden haber uso de medicamentos que son parenterales, que generalmente son los que nosotros van en los servicios de salud. El migrañoso se va en el hospital cuando ya tomó todos los fármacos bioorales y no le pasa, y que necesita de un opioide, y dentro de ellos está justamente el sumatriptán, que se suele utilizar para las crisis agudas, ¿sí? Y también, dependiendo de la edad, ver si no hay otra cosa que le esté desencadenando. Y se usan fármacos preventivos que puede durar de 2 a 12 semanas. Ahí entran los fármacos, no hace falta que sepan, pero es importante saber que también la migraña tiene un tratamiento crónico, no es que solamente con analgésicos comunes vamos a manejar. El otro tipo de cefalea que tenemos que conocer, que es una primaria también, es la cefalea en racimo. Es el único que vemos frecuente en el varón. La tensional y la migraña es más en mujeres, la de racimo es más en el varón. Va de un promedio de 20 a 50 años de edad, pero tiene una característica así de dolor muy peculiar que es fácil de diagnosticar por los signos y síntomas. ¿Dónde le va a doler? En la región auricular del paciente, y generalmente dice que es estrictamente unilateral. Los anteriores pueden ser uni o bi, o puede también haber casos que este es más característico que sea unilateral. Tiene generalmente un dolor que va en un umbral que aproximadamente aumenta en 5 minutos, y es un dolor intenso y tenebrante que puede durar aproximadamente 3 horas. Aparte de esa característica del dolor, que yo tengo que ver que se puede acompañar del lagrimeo, tiene rinorrea y Horner homolateral, que generalmente es cambio en los movimientos musculares que pueden ir teniendo, ¿sí? Puede durar de 1 a 3 meses, y generalmente el paciente puede ir teniendo episodios asintomáticos hasta una duración aproximada de 6 meses. Nosotros le vamos a hacer el examen físico y el paciente no va a tener una exploración neurológica patológica, o sea, lo único es la característica del dolor que nos va a orientar a este tipo de dolor. Dentro de lo que es su origen o patogenia es desconocida, y se pueden relacionar algunos trastornos hipotalámicos o algunos hormonales que se van viendo también por liberación de nociceptores, otros. El tratamiento de este tipo de cefalea generalmente es la resección a la regla. Todos los otros mejoran con AINES comunes. Y este es la única cefalea que puede mejorar, pero con corticoides. Mejora la inflamación. Por eso se usa prednisona vía oral. Pero así como es raro, si tenemos un paciente que tiene un dolor bien ubicado, tiene rinorrea, generalmente tiene lagrimeo, aparte de que yo voy a descartar primeramente que tengo que pensar que el globo ocular no tuvo un traumatismo, no hay una lesión. Si descarto todas esas cosas o alguna infección que esté incubando, vamos a pensar en este tipo de cefalea, ¿sí? Entonces las 3 cefaleas que vamos a conocer de la primaria, ya dijimos, la tensional, la general de migraña y la de racimo, que es fácil de diagnosticar. ¿Cómo nosotros tenemos que enmascarar cuáles son las características del dolor de cada uno? ¿Cuál empeora con el ejercicio? ¿Cuál no tiene que ver con el ejercicio? ¿Y cuáles son los factores desencadenantes? Porque después tenemos que nosotros poner, y nosotros le vamos a pedir a un paciente que viene a consultar con nosotros cuando refiere cefalea. Las secundarias generalmente son todos los dolores que pueden englobarse a otro tipo de enfermedades, o sea, es un síntoma aislado que puede aparecer y se puede dar por cefalea, por hipertensión intracraneal, cefalea provocada por esfuerzo, cefaleas referidas, o las cefaleas que están acompañadas de otras enfermedades sistémicas, ya sean infecciosas o no infecciosas. Las que son por trastorno de la presión intracraneal, generalmente es una cefalea de corta duración, es de predominio matutino y empeora con el esfuerzo. Siempre tienen que preguntarle a su paciente esas características, ¿sí? Se puede acompañar de diplopía, que dijimos que es visión doble.
puede ser secundaria a justamente a otro tipo de, vamos a decir, de ocupaciones a nivel de lo que es la cavidad cerebral, y pueden ser tumores, hematomas, infecciones sudorales, epidurales o cefaleas aisladas. Por eso que el dolor de cabeza, el tiempo es súper importante. ¿Hace cuánto tiempo es que tenés y qué síntomas la acompañan? ¿Sí? Porque esto puede ir acompañado de vómito, o también pueden tener sintomatología neurológica y crisis epiléptica. O sea, el paciente te puede venir convulsionando. Entonces, tener en cuenta los síntomas acompañantes que pueden ir teniendo. ¿Qué podemos hacer? En el fondo de ojo podemos ver un edema de papila, alteraciones vasculares a nivel de la retina, y generalmente nosotros necesitamos estudiarle a este paciente con una resonancia o una tomografía, donde podemos ver procesos expansivos o ver si hay signos de hipertensión hipertensión intracraneal. La patogenia en general es desconocida, y hay un tipo de cefalea que es la intracraneal, que se presentan, que nos describe el libro, que son mujeres más de 30 años que son obesas y que generalmente no tienen focalidad neurológica, pero que tienen signo de hipertensión intracraneal, que a veces el paciente puede permanecer con trastornos neurológicos meses o años, pero que tiene un buen pronóstico. No hay un proceso expansivo grave asociado, y se puede relacionar a enfermedades endocrinas, el hipotiroidismo, hipertiroidismo, hipovitaminosis o administración de ciertos fármacos que también pueden empeorar. Entonces, dentro de nuestro interrogatorio también siempre preguntar fármacos si el paciente consume, que es importante, que a veces pueden producir estas características. Los criterios de diagnóstico para la cefalea por hipertensión intracraneana, generalmente tiene que haber síntomas de hipertensión, y el síntoma cardinal de eso es el edema de papila, ¿sí? Que es en el fondo de ojo. ¿Qué puede tener el paciente? Puede tener vómitos asociados. A veces puede haber una tomografía o una resonancia que estén anormales, y muchas veces terminamos estudiando el líquido cefalorraquídeo del paciente, donde va a haber características normales. El tratamiento general es un manejo multidisciplinar. Después está el síndrome de hipotensión intracraneal. ¿Cuándo se presenta eso? El dolor que aparece después de hacer una punción lumbar. O sea, el paciente que se realizó una punción lumbar, que generalmente puede aparecer en hiperestación o desaparece en el decúbito, que puede darse como una cefalea ortoestática. Entonces, tener en cuenta que la causa de esto es la punción lumbar, y generalmente en la resonancia magnética no hay una alteración estructural, y puede haber captación de galodinio, que es una prueba que se hace para ver el líquido cómo está en esa zona. Se puede ceder en algunos días, y en casos muy prolongados a veces se hace una autoinyección de una sangre autónoma para poder ir manejando esa presión, vamos a decirle, a nivel. Algo muy importante que siempre encontramos después de las funciones lumbares que van a aparecer son este tipo de dolor. Entonces, de aquí es lo que depende, de la cantidad de líquido que uno le saca. Y a veces el estudiante quiere hacer una función lumbar y tenemos que saber la técnica, que es importante. Cuánto líquido yo estoy sacando es importante, y si yo no puedo contaminar con este tipo de, vamos a decirle, de procedimiento que le estoy haciendo al paciente, porque se puede quedar. En quienes también se dan en los pacientes que hicieron una anestesia raquídea y posterior a un evento se quedan con ese dolor de cabeza intenso. Entonces, preguntar siempre procedimientos que tengan que ver con eso. La cefalea provocada por esfuerzo generalmente puede ser desencadenada por la tos, ejercicio físico prolongado o la actividad sexual. Esto es algo que generalmente se ve en el motivo de consulta, que es la cefalea post-coitus, ¿sí? Que el paciente se puede ir a consultar por eso, y que nosotros tenemos que saber que existe y que tenemos que estudiarla a ese paciente. Generalmente como cefalea toxígena, que puede aparecer con maniobras de Valsalva, que son maniobras de fuerza, y que también puede ser benigna, pero que puede ser secundaria a una expansión tumoral o a un proceso de sangrado que esté producido en ese paciente. Entonces, el paciente que se queja de dolor de cabeza después de un esfuerzo, que estamos obligados a pedirle una tomografía.
¿Qué tipo de tomografía le vamos a solicitar? ¿Simple o con contraste? ¿Ah? Simple. Acuérdense que siempre que yo voy a pedir un estudio es la tomografía simple del cráneo. ¿Para qué yo pido una tomografía simple? ¿Qué yo quiero mirar? ¿Qué ustedes vieron en ACV de la tomografía? ¿Qué es el objetivo de mirar una tomografía? Si hay hemorragia. ¿Ah? Si hay hemorragia. Sí. ¿Y si viene normal, qué pasa? Lo primero es descartar una hemorragia. ¿Por qué? ¿Qué color se ve en la imagen una tomografía con sangrado? Blanco. Acuérdense, blanco. ¿Y si me viene normal, qué es lo que yo hago? Le digo que está todo bien y se vaya a su casa. Se repite. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ah? Hay que repetirse después de 48 horas. Entonces, ¿con qué diagnóstico me quedo? Si usted me dice que yo le hago, viene mi paciente, puede venir con una cefalea intensa, un déficit focal, y yo le hago una TAC. Acuérdense que se pide tomografía simple de cráneo, no me pongan luego con contraste, porque el contraste tiene otros tipos de indicaciones. Si yo le hago una tomografía simple a mi paciente, yo lo primero que hago es descartar una hemorragia, porque la hemorragia es del momento, la imagen se ve en el momento. Si me viene normal, ¿con qué diagnóstico me quedo si tiene focalidad? Con una ACV isquémico, ¿sí? El isquémico puede venir normal en las primeras 6 horas, entonces a veces a las 24 horas recién se ve la lesión, ¿sí? Que es una lesión más grisácea, ¿sí? Entonces no me descarta un isquémico, ¿sí? Tener en cuenta. El primer estudio entonces que le hacemos es la tomografía, descartamos hemorragia, nos quedamos con una isquemia. Y si yo no veo una isquemia en las primeras horas, ¿qué puedo pedir? Porque vamos a hablar del manejo de ACV. Si yo ya le hice una TAC simple, no se ve, pero yo sé que en una ACV isquémico yo puedo hacer algo por ese cerebro, que son las terapias de repercusión, y ahí está el código ICUS, que te dice que si mi paciente está a menos de 4 horas del periodo de ventana, yo puedo romper eso que está obstruyendo el vaso. Entonces ahí pedimos la resonancia. Porque generalmente en la resonancia, ¿qué se puede ver que es importante? La zona de penumbra, que es la zona que está alrededor de la lesión, que se puede todavía salvar. Entonces, siempre es importante saber qué primero pedimos. Entonces, en este tipo de pacientes también es una hemorragia, una tomografía simple, para descartar justamente sangrado, ¿sí? Eso yo les digo porque eso tenemos que ver. Zona de penumbra, ¿qué significa? Por eso vamos a ver otra vez ACV algunas cosas que yo le voy a tener en cabeza, ¿sí? Entonces recordar, paciente con dolor de cabeza que es por esfuerzo, tengo que pedir una tomografía simple, ¿sí? Descartar que no sea un proceso expansivo o que no sea un sangrado, ¿sí? ¿En quiénes son este tipo de pacientes que se pueden ver? En los pacientes mayores de 50 años. Y a veces hay una malformación que se llama síndrome de Chiari y que solamente se puede ver en una resonancia. Entonces, si yo no veo nada en un paciente con cefalea, con esfuerzo, en una tomografía, mi segundo eslabón es pedir una resonancia magnética. No es de entrada, pero se debe hacer justamente para ir viendo que no sea secundaria a esas malformaciones. Generalmente se pueden ver también en pacientes jóvenes, estos mejoran con beta bloqueante, y puede haber también trastornos estructurales expansivos que podemos ir teniendo. Las cefaleas referidas son las cefaleas generalmente que están relacionadas a otras patologías. Dentro de ellas son las cefaleas que pueden ser por trastornos oftalmológicos como los glaucomas agudos o las uveitis anteriores son las que tengan que ver. Y las cefaleas que pueden aparecer en los cuadros de sinusitis aguda, que es la característica. ¿Dónde va a doler? Región frontal, generalmente tiene los pómulos o región maxilar, y también puede ir en la región esfenoidal. Eso empeora con la palpación y el paciente generalmente cuando baja la cabeza nos va a referir más dolor. Por eso era importante hacer un examen físico. En vez de pedir una tomografía, si yo sospecho que es una sinusitis, ¿qué más va a tener la sinusitis? Va a tener moco frecuente, va a tener rinorrea, que siempre están gripados. Yo puedo pedir una frontonasoplaca, donde yo ya voy a mirar los senos paranasales de ese paciente, ¿sí?
para poder evaluar. Y los que están relacionados a enfermedades sistémicas, dentro de ellas están justamente las infecciones, la insuficiencia respiratoria, feocromocitoma, infecciones por HIV, la tiroiditis de Hashimoto, que también pueden dar dolor. Recordar la localización, que es importante, de los tipos de cefalea que vimos, y generalmente lo importante para llegar al diagnóstico es la buena anamnesis, el buen examen físico y realizar estudios si es que lo amerita. ¿Cuándo yo voy a hacer un estudio de imagen en un paciente con dolor de cabeza? Al que viene en consulta por dolor nomás, o a qué tipo de paciente. Porque yo así le voy a preguntar quiénes son los pacientes en que yo le voy a solicitar una tomografía así. Al que tiene dolor y tiene síntomas asociados, puede ser focalidad, vómito o lo que sea. Cuando yo sospecho que hay algo más, ¿sí? No el paciente que viene por primera vez y que se relaciona. Por eso que el examen físico es súper importante, ¿sí? Realizar estudios se amerita el caso, y lo único que yo les dejo de mensaje es: no se hace medicación intravenosa de plano. Nunca hagan eso, porque mi paciente, si tiene un aneurisma asociado y yo le hago justamente, porque el aneurisma, que es una malformación de los vasos, está dilatado ciertos vasos, eso se puede romper con los años y te hace una severa hemorragia. Entonces, no sean de eso que, porque es típico del estudiante, le duele la cabeza, nomás le vamos a hacer un ketorolac intravenoso o manómana de paciente. Entonces, no hay que hacer medicación endovenosa sin haber hecho el buen interrogatorio, ver si necesita medios auxiliares y ver si mejora o no mejora, porque las guías nos dicen que la mayoría de las cefaleas mejora con AINES comunes. Y solamente cuando tiene criterio diagnóstico ya podemos hacer medicamentos endovenosos. Es una costumbre médica que tenemos que evitar, nos vamos a salvar de muchas cosas. Dentro de ella están las alergias a ciertos fármacos, que es importante, y otro que puede dar complicaciones si tiene una hemorragia o algo por el estilo. Entonces, no tratar de automedicar al paciente, ni nosotros. Nosotros los somos los primeros que nos automedicamos. Yo a veces les veo a mis alumnos, el uno le pone al otro. Frente a mí, jamás. No quiero ver que se automediquen. Tienen que consultar o tratar, porque a veces podemos estar metiendo en la pata. Y no es lo ideal, ¿sí? Bueno, dentro de cefaleas no es difícil, y van a ir leyendo del libro que está de más o menos resumen todo lo que nos dice. ¿Están cansados para descansar?